¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Hoy es 7 de junio del 2021, día posterior a las elecciones de este año que tanto habíamos esperado. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional de México para el mundo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto saludarte nuevamente. Un gusto saludar a toda la audiencia. Listos para tocar temas importantes de gran trascendencia a nivel nacional con respecto al clima político laboral. Bienvenidos. Esto es Equilibrium. Así es. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos están viendo, que han hecho comentarios por las diferentes redes sociales, cada vez más gente por Facebook, cada vez más gente por YouTube. Agradecemos ahí sus suscripciones y que estén compartiendo y sobre todo comentando y analizando y equilibrando todos estos temas, porque al final la verdadera opinión la tenemos todos para construir esta sociedad y este país, Carlos. Así es, Rodolfo. Temas muy, muy importantes. Por ahí traemos tres puntos para tocar. ¿Nos compartes, por favor, con cuál arrancamos? Sí, la verdad es que fueron muchos comentarios y van a salir varios temas en estos días. Vamos a empezar con tres o englobando tres pequeños temas de todo lo que ha surgido. Recordemos que la semana pasada, pues bueno, ahora sí que respetamos la veda electoral y nos enfocamos a equilibrar los deportes, pero ahorita, pues bueno, ya que fueron las elecciones y que ya se puede opinar al 100% en los temas políticos, pues bueno, regresamos a esta parte, igual para seguir tocando estos temas y ya después también seguirán los temas deportivos, agradeciendo que nos sigan en todos y cada uno de ellos. Pero bueno, comenzamos. Primer tema del cierre de las elecciones del día de ayer con tanta expectativa que se tuvieron, el panorama federal de las elecciones, es decir, cómo queda la distribución de gobernaturas y de diputaciones federales, Carlos. ¿Cómo viste el panorama ayer en este sentido? Pues varias sorpresas, varios triunfos que ya venían cantándose. Un tema peculiar ayer, antes de que el PREP hiciera números oficiales, antes de que compartiera las tendencias, la gran mayoría de candidatos estaban ya levantando el puño en señal de victoria. Y bueno, pues hasta el día de hoy se dan datos duros, datos concretos, donde nos dejan ver cuál es el nuevo acomodo y distribución en base a las diferentes propuestas y diferentes candidatos. Rodolfo, una jornada que solamente en el sureste del país, por ahí tuvo incidencias, en el estado de Chiapas, por ahí hubo temas de violencia, hubo temas de casillas que fueron violentadas y fueron por ahí eliminadas o cerradas para salvaguardar la integridad de la gente que estaba ahí representando las casillas. Pero bueno, pues números contundentes en pro de la oposición y también algunos otros números que favorecen al partido de nuestro presidente, de Morena. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Cuáles son la realidad del peso que tiene Morena cuando al parecer decrece versus una victoria arrasante con la que demostraron ahí el poderío político en el 2018 versus lo que se dio el día de ayer, ya en este 2021? Bueno, pues vamos a tocarlo durante unos cuantos minutos ahí para que usted deje su opinión en el espacio de comentarios y nos pueda seguir compartiendo cuáles son sus puntos de vista. Mira, Carlos, fue un ejercicio muy, muy bueno. Yo creo que sí ganó la democracia en muchos sentidos. Hay muchas cuestiones positivas, cuestiones negativas. Sí hubo cierta violencia en algunas casillas, hubo hasta violencia de delincuencia organizada en el norte del país, pero bueno, ya al final el grueso de las votaciones se llevaron de manera correcta. Como vi comentabas de estas elecciones de gobernador, que fueron 15, pues bueno, el tema del partido del presidente fueron 11 gobernaturas que virtualmente ya aseguró Morena, una Movimiento Ciudadano, una el Partido Verde, la coalición una gobernatura y el PAN una gobernatura.
fue una diversidad de votos, de colores, de partidos, tanto así como en estados como Jalisco, tú puedes ver el mapa electoral, diferentes y distintos colores, que si bien hay una preferencia por un partido, en distintos municipios se han ido desarrollando diferentes fuerzas políticas y yo considero que eso es positivo porque al final se está votando por la persona y no por el color y porque se está distribuyendo el poder entre diferentes grupos de pensamiento y así no se le da el carro completo a un político, que era lo que comentábamos, Carlos. Al final, todos los seres humanos tienen capacidad para trabajar y distribuir el poder y la riqueza, pero cuando no hay contrapesos, ahí es la problemática. Y veo situaciones, por ejemplo, en las tres ciudades más importantes del país, Distrito Federal, hubo una división del electorado, de preferencias, que rompe con una dinámica de más de 20 años, prefiriendo toda la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, un voto de castigo, la mitad del Distrito Federal se va a la coalición, regresa al pasado, diría la gente de Morena, pero yo creo que no es regresar al pasado. Al final estás cambiando de manos el poder en cada momento y no dejas un absolutismo. Si bien el PRI tuvo 70 años el poder antes de que llegara Vicente Fox a nivel nacional, este, no está equivocado regresarle a esos grupos políticos o a quien sea, por ponerle un nombre o por ponerle otro. Lo importante es la transformación cultural de todos los partidos. Tenemos un Monterrey que se hace otro bastión de movimiento ciudadano y aquí quiero anotar un comentario. Para mí, uno de los grandes ganadores de estas elecciones fue Movimiento Ciudadano, que apostó no estar ni en la derecha ni en la izquierda, sino se casó con la suya. Al final, un partido ni tan de derecha ni tan de izquierda y con su propio capital político, aparte de afianzar lo que es Jalisco, ya también tiene la gobernatura de Nuevo León. Y Jalisco, aunque no hubo elección de gobernador, sí fue un juego importante en los 125 municipios de Jalisco y en la zona metropolitana, Carlos. Así es, Rodolfo. Aquí hay algo bien importante que es lo primero que debemos resaltar. El INE hizo un trabajo excelente, por allá recibió felicitaciones por parte del gobierno americano. El gran ganador, pues debe ser siempre el pueblo de México, el gran ganador debe ser siempre la democracia. Hoy ya siendo cerrado el tema de las elecciones, el tema de las votaciones y habiendo números claros y transparentes, se acaban las campañas y comienza el verdadero trabajo. Cada uno de los regidores, cada uno de los alcaldes y de los gobernadores, de los diputados que fueron electos, deben comenzar a ejecutar ya su proyecto de nación que finalmente fue el motivo por el cual se dio el voto de confianza. Como bien decías, diferentes matices a nivel nacional. Bueno, pues en la Cámara de Diputados eh, se puede considerar o se puede tomar desde perspectivas distintas. Sin embargo, pues Morena junto con sus aliados continúa teniendo por ahí una mayoría en su coalición con los diferentes partidos que se suman a su estrategia política. Sin embargo, no con la misma intensidad ni la misma fuerza que sucedió en el 2018. Varios detractores del presidente, varias celebridades, por ahí varios expertos en el tema citaban que de los 30 millones que hicieron referencia en las casillas de votación durante el 2018, en este momento únicamente tuvo un empuje, un arrastre Morena de 16 millones. Se hablaba de que esto era una clara referencia de que Morena tenía en descontento a gran parte del país, que perdía fuerza. Sin embargo, vale la pena citar que no es lo mismo una elección para presidente de la nación que una elección intermedia como es la que estamos viviendo en este 2021. Hoy citaba el presidente también que el tema de la continuidad en el mandato iban a esperarse hasta el siguiente año. Entonces, vaya, pues la postura del presidente ha sido durante los últimos meses de minimizar por ahí algunos detalles importantes. Él citaba que la pérdida de prácticamente la mitad de las delegaciones en CDMX refería a la causa
de la guerra sucia. El comentario de Claudia Sheinbaum es justamente segundando esta opinión del presidente. Sin embargo, a mí me parece que a Morena sí le dejan en claro que la situación del país, cada vez más mexicanos, cada vez más ciudadanos están atentos, cada vez más personas estamos involucrándonos en las decisiones políticas del país y que tenemos el poder para colocar y para quitar candidatos que no estén a la altura. El caso concreto de Nuevo León, vaya, pues como bien referías, el Movimiento Ciudadano sigue incrementando su presencia, sigue generando núcleos donde cada vez se va fortaleciendo. Recordemos que Nuevo León viene saliendo de un presidente, un gobernador, perdón, independiente, donde muchas personas, muchos amigos míos regios, decían que se habían equivocado en su momento. Otras figuras hoy día estaban cuestionándose fuertemente si Samuel García era la opción correcta, contraste con Adrián La Garza, que estaba representando por ahí a la vieja política, como cita el propio Samuel de Movimiento Ciudadano. No tenemos muchas opciones, esa es la realidad, lo hemos citado en programas anteriores. Eh, Finalmente, y es duro el comentario que voy a hacer, pero en la gran mayoría de las elecciones que tenemos terminamos votando por el que menos mal se ha portado en el pasado. En el caso de Samuel, carece por ahí de la fortaleza de haber sido alcalde. Él viene de una senaduría en este momento, es senador con licencia. Ahora ya pues va a asumir el cargo de gobernador. Sin embargo, me parece que continuamos con una gran área de oportunidad a nivel nacional con los diferentes candidatos donde votamos por el más popular o por el menos corrupto o con el menos malo, vaya, por decirlo de esta forma. Tenemos mucho por recorrer a nivel nacional, que es nuestro primer tema. Se citaban, obviamente, de gran importancia las diputaciones, Rodo, y estas diputaciones se vieron empañadas rompiendo la veda este, política, la veda electoral, por algunas personas de gran influencia, por algunos famosos, algunas personas que tienen por ahí voz y voto social del Partido Verde con el hashtag ahí de representación de este partido, lo que generó indignación. Por ahí supe que el INE marcó la pauta y les dio cierto margen o cierto rango de tiempo para que retiraran este proselitismo. A nivel nacional, mi impresión es votos de castigo se pueden interpretar de esta forma, votos de confianza para partidos que en el pasado habían dejado muchas áreas de oportunidad, habían hecho mal uso del poder, mal uso de los recursos, de las inversiones, de los endeudamientos y bueno, pues el reacomodo político del país está cobrando una nueva dirección donde se preparan varios de los actores políticos que hoy suben al ruedo como estelares para el siguiente contienda por la presidencia, Rodolfo. Todos se preguntaban quién va a ganar con esta elección, el presidente o la oposición. Y podemos decir que los dos tuvieron victoria. ¿Por qué? Porque la oposición, dentro de su desesperada alianza entre derecha, izquierda y centro, que son los tres partidos muy diferentes, que era una coalición fuera de ideologías, lograron sostener el crecimiento de Morena. Y el mismo presidente sabía que en una elección que él no estuviera en las boletas iba a ser complicada, porque la verdad, el capital político, la marca, Andrés Manuel López Obrador, fue fundamental para la victoria en el 2018, tanto de él como de gobernadores, como de senadores, presidentes municipales, diputados locales. Yo te puedo decir de primera mano que hubo diputados locales en muchos lugares que su mayor esfuerzo fue ganar la candidatura de Morena y con una campaña cero, una campaña a lo mínimo, ganaron. ¿Por qué? Por ese spot, por esa mercadotecnia de López Obrador de no nada más votes por mí, te pido que votes por mí, por el senador, por el diputado federal, por el diputado local y por el ayuntamiento, 5 de 5 por López Obrador. Entonces, yo pienso que él estaba nervioso,
ahorita muestra una cara de victoria, aunque no fue un 100% una victoria para él. Sí logró detener una posible caída en la Cámara de Diputados y además, pues bueno, en gobernadores, con todo y todo lo que se platicó, ganaron 11 de 15, o sea, fue avasallador este tema. No tenían ni siquiera esa cantidad de gobernadores Morena. Ahorita, con los 11 que ganan y 6 que ya tenían, incluyendo la jefa de gobierno, ya son 17 entidades que tiene Morena, o sea, poquito, un punto más del 50% de los jefes de todos los estados de la federación, Carlos. Y bueno, la distribución de la Cámara de Diputados queda no con esa mayoría calificada que comentabas, esa mayoría calificada de 334 diputados para poder modificar la Constitución y todo eso que hablábamos semanas anteriores, no queda de esa manera, pero sí queda con una mayoría de un aproximado de 280 diputados. Esto es aproximado porque recordemos que solamente 300 diputados son por elección popular y los otros 200 son de cuestión proporcional. Entonces, están calculando ya los estadísticos que probablemente Morena tenga 279 con sus alianzas, es decir, Morena, PT y Partido Verde. Entonces, un ejercicio muy bueno para la democracia. López Obrador mantiene cierta fuerza, pero no le dejan carro completo, no le dejan un absolutismo posible y eso crea buenas bases para que estos 3 años sean muy interesantes, porque la realidad y lo que hemos escuchado de varios analistas ya de años y de mucho recorrido, no hay una certeza de qué va a pasar, a quién va a dejar López Obrador como su sucesor para este proceso en Morena y quién va a agarrar la posición. La oposición no tiene un, un estandarte fuerte. Hablábamos fuera de línea que probablemente Samuel García agarre una popularidad importante. No hablemos tanto de su capacidad o no, o su empatía con la gente, pero sí va a agarrar una fortaleza. Enrique Alfaro, Diego Sinué en Guanajuato, y el mismo Anaya, pero no hay una persona que digamos, es como cuando era López Obrador, sí o sí de la oposición. Entonces, el panorama es incierto, pero las piezas quedan en el tablero para que puedan surgir muchas cosas, Carlos. Sí, Rodolfo, opiniones encontradas por ahí, tanto la oposición como la gente que sigue al presidente, que es parte de este proyecto de Morena y sus aliados, levantan el brazo en señal de victoria con diferentes matices, con diferentes perspectivas del resultado de esta elección. A mí me parece que si bien a Morena y al presidente le dejan en claro que hay que seguir trabajando, que no estamos del todo conformes, como no hemos estado del todo conformes con ningún presidente que haya liderado la nación, hay cosas que hacer. La oposición ha sido de alguna forma encarnizada, ha aprovechado todas y cada una de las fallas que ha tenido el presidente y su gobierno para poder evidenciar las malas decisiones, las malas prácticas, las áreas de oportunidad. La gente que está a favor del presidente cita, bueno, pues sucedieron cosas similares o peores en los años anteriores y no, nunca hubo una persecución como tal. Yo soy partidario de que la gente trabaje mientras es su periodo, mientras es su oportunidad y los que vamos a juzgarlo somos todos los ciudadanos. En el tema de las distribuciones, pues hay algunos movimientos. A mí me parece que si ves el plano, el mapa del territorio nacional, sí hay un incremento sustancial en los que se pintan los estados, las entidades que se pintan de guinda. Sin embargo, también parece ser que hay una tercer fuerza política del país que es Movimiento Ciudadano, la naranja, el movimiento naranja, que además trae una estrategia eh, diferente en los dos estados o en las dos entidades más representativas o más importantes después de CDMX, que es Jalisco y es Nuevo León. Eh, Insisto, hay un empuje distinto por parte de Movimiento Ciudadano, la oposición que finalmente el famoso PRIAN y le sumas la gente del PRD, que tanto citaba el presidente que se iban a aliar, que habían sido rivales durante muchísimos años en el pasado. Bueno, pues hoy dejan ver que sí, en efecto, pueden ser aliados, pueden ser
compañeros de lucha para poder hacer frente a la fuerza política más grande que se encuentra en la nación, que es Morena. ¿Qué nos debe dejar como aprendizaje esta parte? Todos deben trabajar, todos deben ser competitivos, todos deben ser honestos, todos deben entregar cuentas claras, independientemente del color que los represente. Es lo que esperamos todos los mexicanos y es lo que nosotros merecemos como ciudadanos. Así es, Carlos. Comentan los analistas, comenta la gente, grandes perdedores de este evento son Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard y probablemente Mario Delgado por la gestión que hizo en el Distrito Federal cuando estuvo Marcelo Ebrard. ¿Qué salva a Mario Delgado? Que pues es el presidente del partido que hoy gana 11 gobernaturas de 15 y bueno, va a ser un juego muy interesante en estos 3 años para ver qué pasa. Hay personajes que a lo mejor no estamos tomando muy en cuenta en este momento del partido del presidente, Santiago Nieto, Durazo que ganó, también la gobernatura y bueno, muchas cosas que todavía que comentar. Este tema nos va a dar mucha tela de dónde cortar para siguientes capítulos. Carlos, ¿cómo ves al final el panorama, ya en resumen, de lo que fueron estas elecciones a nivel federal desde el ojo del presidente? Yo creo que el presidente lo percibe como una consolidación, como un crecimiento de la sábana guinda a nivel estatal. El tema del apretón que le dan en la Cámara de Diputados, que finalmente sigue teniendo mayoría, más no la avasalladora que presentaban desde el 2018, que le permitió cierta libertad al presidente para tomar algunas decisiones que no fueron aplaudidas por la oposición. Creo que el hecho de que haya un contrapeso adecuado, que el Partido Verde, a pesar de que su participación es mínima, va a tener un gran impacto sobre las diferentes iniciativas que tenga el presidente. Recordemos que hay programas sociales, recordemos que está el tema de la refinería, recordemos que está también el tema del Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, yo creo que el presidente va a ser un poquito más cauteloso en lo subsecuente, aprendió que no es su decisión, debería aprender, eso es lo que espero de él, vaya, que tenga empatía y que sepa cómo negociar, porque finalmente la política se trata de eso, que no es una monarquía, que no es un tema en el que la decisión de una sola persona debe ejecutarse, sino que debe ser cuestionada todo el tiempo. A mí hay algunas gobernaturas que me llaman la atención, en particular el caso de personajes que estuvieron en el ojo del huracán en las pasadas campañas y que sin lugar a dudas dejaron entrever que su fuerza política, que su músculo social sigue estando ahí, ¿va? Tú citabas hace rato que había candidatos que con solo portar la misma camisa, el mismo estandarte que López Obrador, fueron suficiente esos apoyos o esos matices para lograr llevarse algunas regidurías, candidaturas, alcaldías. Bueno, hoy día tenemos el caso particular de Guerrero, donde el candidato oficial al final no terminó siendo esta figura eh, y colocó a su hija, vaya. Entonces, pues finalmente se lo lleva esta chica, en el caso de Sonora también, con Durazo, que se le habían encontrado temas de propiedades, tema de que había mentido o había omitido en su declaración 3 de 3, que finalmente llegan al ganar, vaya, las candidaturas que estaban ellos ahí empujando, que estaban ellos candidateándose, vaya. Son matices que a mí me dejan ver entre líneas que a veces no hay las opciones adecuadas y que la fuerza o el músculo político que van forjando estas personas, estas figuras, les alcanza para alcanzar sus objetivos, valga la redundancia, Rodolfo. Así es, bueno, ¿cómo cierro este tema? Yo creo que ganamos todos, ganó el presidente, ganó la oposición, ganó Movimiento Ciudadano y ganó la ciudadanía. Esa ciudadanía, principalmente la que participó con su sufragio en las urnas y toda la ciudadanía con sus opiniones buscando equilibrar todo este país con el tema político. Al final somos una de las naciones que más
estabilidad tenemos en muchos temas, aunque muchos digan, por Dios, ¿cómo tenemos estabilidad? Hay que pensar en otros lugares, Medio Oriente, África, Latinoamérica. La verdad tenemos un país muy rico en muchos sentidos, con sus carencias y con sus necesidades, pero la verdad México hizo un buen papel. Pienso que todos ganamos con estas elecciones y que podemos seguir ganando con una mayor participación ciudadana y un mayor análisis y una mayor exigencia de los políticos, Carlos. Así es, Rodolfo, comparto totalmente tu punto de vista. Debemos seguir cuestionando, debemos seguir siendo exigentes, debemos seguir eh, demostrando a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, que si no dan el ancho, pues tenemos también la facultad de intervenir y de hacer un cambio, vaya. Así es, Carlos. Y bueno, pasamos al siguiente tema. Tema número 2, al 100%, algo que ya estuvimos ahorita platicando. Nuevo León se pinta de naranja. ¿Cómo ves este tema, Carlos? Nuevo León, Nuevo León, Monterrey, la ciudad de las montañas. Híjole, Rodolfo, Nuevo León es una ciudad eh, que se fortalece de su poder económico, de su aportación a la federación, de su tema industrial. Monterrey es una ciudad con alma propia, es una ciudad donde su población es muy orgullosa de su acento, de sus costumbres, de su gastronomía. El hecho de que las dos fuerzas políticas que llegaran a instancias finales en la campaña electoral sea Movimiento Ciudadano con un candidato joven, porque Samuel García es oficialmente el gobernador más joven en la historia moderna en Nuevo León. Y por otro lado, por ahí Adrián de la Garza representando al PRI. Eh, Podríamos hablar de una nueva política, de una nueva forma de gestionar las finanzas públicas contra algo que tiene más experiencia. Recordemos que Adrián de la Garza sí tuvo ya en un par de ocasiones la oportunidad de ser alcalde. A mí me parece un candidato que en su mayoría podría parecer más completo que Samuel. Sin embargo, la decisión del pueblo fue la que lo llevó a la victoria. El día de hoy lunes apenas están festejando por ahí en la Macroplaza en compañía del candidato para alcalde ya electo, el señor Colosio Junior, Luis Donaldo, el hijo de aquel gran candidato. ¿Qué me parece a mí? Me parece que los regios se quedaron con un sinsabor, con una situación de que no tenían las opciones adecuadas para el tamaño, para la jerarquía del estado que representa Nuevo León. La campaña que hizo Samuel me parece que fue muy inteligente, supo llegar a los círculos adecuados, contrató músicos, hizo versiones. Él es un showman, literalmente es un showman. Se monta en su personaje con el respaldo de, de su esposa Mariana, quien finalmente pues también suma votos, vaya. Ahí fue prácticamente la pareja la que hizo el trabajo. Estuvieron en campaña, estuvieron haciendo un sinfín de actividades que les remuneraron en la victoria, vaya. Por parte de Adrián, bueno, pues hubo mucha guerrilla por ahí política en los debates, incluso hubo uno en el debate del norte donde dejaron solo prácticamente a Samuel. Diferentes matices. Yo insisto en que la gente de Monterrey se quedó con la sensación de que no había las opciones adecuadas y se decantaron de nueva cuenta por el candidato que sintieron que podría ser no el más capaz, sino el que menos daño pudiera hacerle a la ciudadanía regiomontana. Mira, Carlos, desde lo que logro ver, un ejemplo como el de Nuevo León es el tema de la partidocracia, donde las ofertas que nos hacen los partidos políticos es nuestra única opción. Realmente debemos buscar una manera en que perfiles adecuados se puedan, se puedan poner. Tenemos el caso de Adrián de la Garza, que fue el segundo lugar priista de Hueso Colorado, que ya había estado en funciones de alcaldías, de Procuraduría de Justicia. Pues bueno, ese perfil del viejo PRI, ese perfil autoritario, era una opción. La otra opción era Clara Luz, también
un origen priista, un origen cerrado, vínculos con Nexium, que sabemos que tuvo un tema de trata de blancas internacional, bueno, complicado, y Samuel García, ese chavo de escuela privada que ha accesado a muchas oportunidades y que ha estudiado en el extranjero y que tiene 3 doctorados, una persona sumamente preparada, pero con una desconexión total con la realidad que viven la mayoría de los mexicanos. Si una fortaleza ha tenido López Obrador en sus campañas fue recorrer todo el país, cada uno de los rincones, cada uno de los municipios, conocer la realidad de todas esas entidades y entender, empaparse y ser empático de las necesidades de México. Samuel García, por contraparte, gracias a Dios para él, pues bueno, tuvo una vida muy acomodada y eso es bueno. Aquí el problema es que cuando habla, cuando expone ciertos puntos, se nota una desconexión total con la realidad del mexicano promedio. No, no podemos dejar pasar y olvidar ese argumento donde dice que él conoce gente muy valiosa, gente con un poco ingreso, con 50,000 pesitos paga la luz, el agua, paga las colegiaturas de sus hijos y le alcanza para divertirse poquito. Carlos, tú dime cuántos mexicanos ya trabajando todos los familiares alcanzan a juntar 50,000 pesos, Carlos. O sea, Monterrey, la gran ciudad industrial donde grandes corporaciones nacen y están ahí sus oficinas. Un gran CEO o un gran director de una empresa regiomontana tiene que o sabe cómo está la operación de su negocio. Es decir, si es una empresa de ventas, sabe cómo se traslada un vendedor, cómo llega a los clientes, sea del ramo que sea, cómo están en la fábrica trabajando, porque tiene que conocer sensiblemente las necesidades de la operación más básica. Si un gobernante, si un gobernador aquí, presidente municipal, un presidente, como era el tema de la posibilidad de que llegara o llegue Ricardo Anaya, no conoce el México que va a gobernar, pues complicado. Eso me retorna a Ricardo Anaya hablando de que le da tristeza ver tanta pobreza en pleno 2021. Oye, ya serían 3 años de gobernar este país y apenas te estás dando cuenta de la realidad de México, pues entonces, ¿qué ibas a hacer? Entonces, ese es el tema con las elecciones de Nuevo León. Complicadas las opciones para los regiomontanos, un estado con un gran ingreso para él mismo y para nuestro país, pero con opciones políticas muy cortas, Carlos. Sí, Rodolfo, aquí cabe mencionar que cada candidato maneja un perfil distinto. Esa es la belleza realmente de la democracia. Cada candidato puede tener fortalezas y puede tener áreas de oportunidad. En el caso de Ricardo Anaya, me parece que el ver por los más desprotegidos, por los más desvalidos, fue un tema que tuvo que forzarse a tocar. Yo recuerdo que Ricardo Anaya por ahí hablaba del ingreso básico universal cuando criticó muchísimo los temas sociales, los apoyos sociales que estaba implementando o buscando implementar el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso de Samuel me parece algo muy similar. La idiosincrasia de la gente en Nuevo León me parece que va más orientada a la gente de antaño, a la gente que se siente orgullosa de ser de Monterrey, esta gente que trabaja, esta gente que se entrona, esta gente que ha sabido desarrollarse. Hay muchísimas empresas en Nuevo León, Rodolfo, que han salido de la nada, vaya, que han salido en base al esfuerzo de su gente, en base a la inteligencia, en base a las inversiones adecuadas. Hay muchísimos casos que se pueden tocar, se han documentado. Yo en lo personal conozco varias compañías, conozco varios dirigentes que la realidad es que se lo han ganado ellos, se lo han ganado ellos, no se lo ha entregado una transnacional, no se lo ha entregado a algún partido político para que administre y que finalmente hereden algún poder sobre estas industrias. En el caso de Samuel, tan cuestionado su pasado, tan cuestionada la cantidad obscena de recursos que estuvo utilizando en campaña, incluso por ahí hay algún, alguna nota que citaba que algunos otros estados
habían invertido capital en su campaña. Bueno, pues Samuel hoy tiene el reto más grande de su vida. Samuel es una persona que está acostumbrado a ganar, cueste lo que cueste. Es una persona muy inteligente, no podemos negárselo. Es un chavo eh, que ha sabido encontrar el camino para llegar a sus objetivos. Esperemos que esto le alcance, que su inteligencia, que su estrategia le permita alcanzar ese nivel de vida que está buscando para los neoleoneses. Ahora Samuel tendrá que negociar con la federación directamente. No es lo mismo ser un senador, allá ser el responsable de una entidad federativa de la envergadura que representa Nuevo León. Tendrá que revisar y tendrá que negociar de nueva cuenta el tema del presupuesto con la federación. Citaba por ahí en alguno de sus videos estos donde se le hace muy fácil eh, abordar temas que parecen muy complejos para la gente que sí lo entiende, la gente que sí conoce acerca de salirse del pacto fiscal. A mí me parece que Samuel sí está muy estudiado, sí tiene muchos conocimientos, sin embargo debería tener un poquito más de empatía con sus declaraciones, vaya. Le va a costar trabajo. Sin embargo, creo que el hecho de que él haya ganado esta candidatura por el gobierno del estado, va implícito algunas negociaciones, algunos adelantos con los empresarios más fuertes de la Sultana del Norte, lo que le permitiría tener un alcance todavía mayor y una fortaleza política que hoy día le permite levantar la mano en señal de victoria, Rodo. Así es, mira, recojo comentarios importantes que haces. Eh, Samuel García es un showman. Se dedicó a conquistar la popularidad para llegar a este tema. Armó algo que él, bueno, él ya tenía su pareja, su novia de mucho tiempo, pero armó una telenovela donde se casó en el 2020 por amor, etcétera, etcétera, pero lo hizo En, muy mediático. ¿Perdón? en plena pandemia, por Así cierto. es, así es, lo hizo muy mediático, no fue un tema tan personal, fue mediático para seguir haciendo ruido. Mariana Rodríguez, su pareja, una influencer muy conocida en el norte del país y también a nivel nacional, con cierto seguimiento, también fue muy utilizada ese tema para generar capital político. Entonces, bueno, ya lo hiciste bien para ser popular y para llegar, pero ahora vas a tener que administrar un recurso. Su inteligencia va a tener que aplicarla. Y también hablas de algo importante. No es lo mismo estar hablando desde un punto donde no tienes que tomar las decisiones a, a hacer las cosas ya como el gobernador. No era lo mismo Donald Trump negociando con empresas con inmuebles a ya negociar la decisión de un país, a negociar la decisión de un estado. O sea, ya no estás tratando con temas de acciones, con temas de bienes de una empresa. O sea, ¿qué puede pasar si tomas una mala decisión? Cierras una empresa. No puedes cerrar un estado, no puedes caer en crisis un estado, no puedes endeudar hasta lo último de un estado. Samuel García tiene 33 años, eso no quiere decir que sea incapaz o que sea muy capaz, ya lo veremos. Esperemos que demuestre su capacidad como tanto ha pregonado, su inteligencia y su análisis, que de verdad Nuevo León tenga un gobernante que se preocupe por su crecimiento del Estado y no por el crecimiento personal. Como comentábamos también, Nuevo León está decepcionado de lo que fue el Bronco, de esa versión de Vicente Fox Región 4, donde con una actitud muy dicharachera, muy informal, con comentarios como fue Fox en el 2000 para impresionar y para ser muy del pueblo, supuestamente, pero en realidad decepcionó en todos los sentidos. El Bronco fue una gran decepción para los candidatos independientes y para las alternancias en los gobiernos, Carlos. Entonces, viene un buen reto para Samuel García. ¿Qué nos queda de esperanza? Creo que el perfil de esa persona que viene atrás de él en el Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, es muy, 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 muy equilibrado, un perfil muy, muy, muy centrado y creo que hacer equipo con todas las personas del Movimiento Ciudadano que lograron obtener algo ahí,
pues puede ser algo bueno. Esperemos que Samuel García, digo, tiene sus intereses personales, como es pues obvio. La verdad es que, como decían algunos temas, pues quien invierte mucho en una campaña, ¿por qué es? O sea, al final tiene sus intereses particulares, pero esperemos que dentro de esa gestión particular, pues vea por ese pueblo, por ese gran estado de Nuevo León, porque el avance de los estados más importantes del país va a ayudar a avanzar a México, Carlos. Totalmente de acuerdo. Es momento de demostrar para Samuel, es momento de dejar la campaña de lado, de ponerse a trabajar. Creo que estará buscando replicar un poquito la fórmula de Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Jalisco y su zona metropolitana, donde Enrique Alfaro comienza en un municipio con bastantes carencias, llega alguien con una mentalidad diferente, empieza a revolucionarlo, lleva infraestructura, lleva vivienda, lleva empresas, lleva inversión, y le alcanza para llegar a la alcaldía de Guadalajara, posteriormente pegar el brinco a la gubernatura. Eso es Enrique Alfaro aquí en Jalisco. Sin embargo, Samuel se brincó varios pasos. Insisto, Samuel es un showman, es alguien que se vende muy bien, es alguien que te convence, que es carismático, que es fácil de recordar. Me parece que ese fue su gran acierto en cuanto a lograr consolidar su campaña y en el momento de acercarse a la casilla, donde estás a solas, enfrente de la boleta, muchas personas que fueron a votar lo recordaron por eso, por sus bailes en TikTok, por sus fosfo, por sus cosas que finalmente son trivialidades, contraste con la verdadera responsabilidad de dirigir un estado. Se ha ganado varios apodos que no voy a citar yo acá por respeto a Samuel, sin embargo, me parece que todos esos apodos se los ha ganado a pulso. Esperemos que hoy demuestre que es una persona seria, que es un hombre de 33 años que tiene la capacidad y que sus intereses y sus ambiciones políticas me parece que no van a quedar en Nuevo León. Entonces, si él quiere continuar escalando en cuanto a este mundo político en México, en esta gran nación, necesita consolidarse como alguien realmente serio, alguien confiable, alguien que de verdad le voltee la cara a Nuevo León, que vuelva a ser Nuevo León ese bastión, ese poderío económico, industrial que solía ser en el pasado, independientemente de que el entorno global actual esté golpeado, sea atípico por el tema del COVID. Bueno, pues es un estado fronterizo, es un estado muy influenciado por Estados Unidos. Me parece que tiene todas las oportunidades para poder consolidar su proyecto y que bueno, que su partido, que a quien él representa, pueda seguir incrementando participación. Hoy día el Movimiento Naranja tiene ya los dos estados más valiosos después de CDMX, Rodolfo. Así es. Samuel García tiene una importante misión para ver su capacidad. Recordemos que su senaduría fue por la vía plurinominal, no trabajó directamente para el que lo eligieran en esa parte y pareciera que estos 3 años, más que hacer labor de Senado, hizo campaña. Entonces, ahora sí es cuando ya llega al primer gran paso que quería estar, y pues ahora es cuando tiene que demostrar Carlos, y esperemos que le vaya bien a Nuevo León, y esto por México. Sobre todo eso, Rodolfo, sobre todo eso, que demuestre, que venga a callar bocas. Finalmente, puede equivocarse en el camino, como todos los políticos y todas las personas podemos hacerlo, pero él debe apegarse a su proyecto político, debe apegarse a los temas que al final lo llevaron a la candidatura, a la gubernatura, no a continuar haciendo bailes en TikTok, no a continuar haciendo chistes, no a continuar haciendo videos virales. Vaya, eso dejémoslo para otro tipo de perfiles, otro tipo de personas. Hoy ya él es el gobernador de Nuevo León y se le va a exigir como tal. Así es, Carlos. Y bueno, tercer y último tema de la noche, Carlos. Como bien comentabas, Ciudad de México pierde la mitad de Morena a la coalición PRI-PAN-PRD. Nuevo León ya se pinta de naranja. Y Jalisco, este es el tema. Jalisco se sigue pintando de naranja en la mayoría de los municipios y en la zona metropolitana de los 5 municipios más grandes mantiene 4, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco,
y pierde por primera vez desde la época alfarista lo que es Tonalá. Entonces, sigue estando fuerte el alfarismo y el Movimiento Ciudadano en Jalisco, porque al final el bastión más importante de Movimiento Ciudadano y quien ha hecho que Movimiento Ciudadano sea a nivel nacional lo que es hoy es Alfaro. Orellas se recargan también en la figura de Samuel, pero realmente aquí se ha construido en Jalisco el tema del movimiento ciudadano, digo, fuerte. Y pues bueno, unas elecciones donde se pinta de naranja. Tenemos de 125 municipios, 44 se quedan con Movimiento Ciudadano y de las diputaciones de 20, 16 con Movimiento Ciudadano. Y vimos y comentamos muchos hashtags, entre ellos, pues bueno, se sigue pintando de naranja a Jalisco y en Jalisco no entra Morena, por lo menos en la zona metropolitana, aunque al final, en Tonalá, sí se logró por parte de Sergio Armando Chávez que un municipio de los 5 grandes de la zona metropolitana del primer cuadro se quedara con Morena. Pierde el doctor Lomelí. Yo creo que con esta parte ya no sabemos si vaya a llegar para la candidatura a gobernador. Se va a ver ya muy débil si no ganó contra Alfaro en la gobernatura, si no ganó contra Pablo Lemus ahorita para presidente municipal, luce difícil. Aunque bueno, también no tenemos un cuadro tan fuerte para ver quién va a competir en las elecciones de 3 años para gobernador, Carlos. Pues ese es el panorama. ¿Qué comentarios me tienes? Mira, Rodolfo, el tema del Movimiento Ciudadano ha sido un caso muy peculiar, abanderado, empujado y evolucionado por Enrique Alfaro. Sin embargo, tenemos el candidato para la alcaldía de Zapopan, hoy electo ya, Juan José Frangé. Recordemos que este empresario es un empresario restaurantero que formó parte de un gran equipo de fútbol de aquí de Jalisco. Comenzó su campaña en redes Del sociales en medios. Tepatitlán. Así es, no, ¿qué pasó? Que Tepatitlán, no para nada. Este, bueno, pues al final del día acertaron con Juan José Frangé, salieron muchas notas, salieron muchos cuestionamientos en los debates, yo vi tartamudear a Frangé, y finalmente la campaña les alcanza, finalmente los opositores, finalmente Lomelí, finalmente el resto de los candidatos de Morena aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, salvo quien quedó como alcalde de Tonalá, no hicieron el trabajo adecuado, no escogieron a las figuras representantes que tenían más fuerza o más posibilidades de ganar. Esa es mi perspectiva. El alfarismo, así como ha representado aquí en Jalisco, es a la par de Andrés Manuel representando a Morena. Alfaro representa la identidad del partido y le ha alcanzado para estas nuevas alcaldías para ir robusteciendo. Recordemos que Alfaro sale de Tlajomulco como alcalde, gana la alcaldía para Guadalajara y posteriormente se convierte en gobernador. Me parece que el candidato natural para candidatearse a la gubernatura de Jalisco en los próximos 3 años es precisamente Pablo Lemus, si no pasa nada extraño. Y bueno, pues siguen robusteciendo, siguen fortaleciendo. Eh, Queda claro que en Jalisco no es un estado que tenga afinidad por las decisiones o por el perfil o por la persona que representa Andrés Manuel López Obrador. Tiene que cambiar su estrategia definitivamente. Lomelí ha sido apedreado políticamente, literal, cuando compitió contra Alfaro. Y ahora también contra Lemus. Bien lo citabas, necesitan replantearse si quieren tener participación, si quieren empujar, si quieren entrar en la perla tapatía, en la perla de Occidente para tener presencia. Esta no es la estrategia adecuada y bueno, la gente de Movimiento Ciudadano contenta, feliz. Hay quienes están inconformes por el desempeño de los alcaldes, del propio gobernador, muy recio en algunas posturas y muy relajado, muy suave con algunas otras tantas. Recordemos todas las polémicas en las que se ha visto inmiscuido este, Enrique Alfaro. Sin embargo, pues es un estado que se ha mantenido de alguna forma estable. Tenemos, nosotros que vivimos por acá, tenemos varios temas que hemos citado en programas anteriores, el tema
de el suministro de agua, el tema de la seguridad, el tema del empleo. Hay mucho que hacer por parte de los nuevos alcaldes. Les deseo toda la suerte y todo el éxito del mundo. Sin embargo, a la par de la campaña de Samuel en Nuevo León, ellos también hicieron una campaña muy mediática acá en Jalisco, donde involucraron un tema que a simple vista se ve una inversión mucho mayor a la de sus contrincantes, lo que puede ser la misma receta del éxito. Así como se le va a exigir a Samuel en Nuevo León, se le va a exigir a la gente de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Rodolfo, ¿tu opinión es? Sí, se fortalece este bastión de Movimiento Ciudadano y yo lo considero bueno. Al final hemos comentado fuera de línea nuestras afinidades políticas y compartimos el tema de cuando son 5 votos, cuatro, tres, nunca repetimos partido. ¿Por qué? Porque analizamos la persona, porque analizamos los contrapesos y es bueno que en estas elecciones haya fortalecido esa tercer fuerza política aparte de la coalición y aparte de Morena y en ciudades importantes. Esto va a permitir que el presidente no marque línea directa a esos estados y al final eso es bueno para su gestión y creo que la posición de los mexicanos es apoyar a todos, a nuestro gobernador de cierto partido, a nuestro presidente nacional de cierto partido y a nuestro presidente municipal de cierto partido. Bueno, donde yo habito es Morena, el presidente municipal, pero los diputados federales van a ser de Movimiento Ciudadano. Entonces, son muchas cosas buenas para mí, la diversidad de opiniones y la diversidad de partidos. Un error que tuvimos en el siglo XX fue que todo el poder lo tenía el priismo y poco a poco se fue diversificando ese poder. Creo que tenemos que seguir apostando por ejercer nuestros votos, por ejercer nuestras opiniones y por cada vez cuestionar más, Carlos, gracias a las redes sociales, gracias a todas estas posibilidades, a los candidatos y a los gobernantes cuando ya estén en funciones, Carlos. Así es, otro tema importante, Rodolfo, es que tanto tiene que negociar cada uno de los alcaldes, cada uno de los gobernadores, también en proporción distinta, claramente, pero también el presidente también va a necesitar gestionar de diferente forma. Sabemos que los presupuestos, sabemos que los apoyos son distintos en base a, o suele ser distinto. Esto no es un secreto para nadie, pero en el pasado, al inicio de la gestión del sexenio de Andrés Manuel, se cuestionaba mucho que el apoyo no estaba equilibrado con los estados que tenían gobernadores de la oposición de Andrés Manuel. Bueno, pues en este momento el país se pinta de guinda ya en 15 entidades federativas, pero también salen nuevos gobernadores con representaciones de colores distintos a los del propio presidente, y esa es la maravilla de ir redistribuyendo el poder y de ir rediversificando la oportunidad de hacer un papel distinto a lo que se viene manejando. Esa diversidad que nos permite poder elegir sobre quién es el que más se desempeña de forma adecuada y quién es el que tiene más áreas de oportunidad para, bueno, pues buscarlas corregir dentro de su periodo de gestión o en su defecto no cometer los mismos errores que en el pasado. Así es, el ser humano, entre más le exijas, entre más lo pongas a pensar, mejores soluciones va a sacar, Carlos. Entonces, esta diversidad de opiniones, esta diversidad de partidos, muy bien, que se haya fortalecido Movimiento Ciudadano en estas elecciones en Jalisco, es bueno para Jalisco, es bueno para México, porque los dos estados con mayor fortaleza poblacional, para empezar, y económica, eh, están con un color contrario a la coalición y un color contrario al partido oficial en este momento. Entonces, yo te digo desde un principio de este programa, de este capítulo número 7, por cierto, que fueron unas elecciones donde ganó México, donde hubo diversidad. Probablemente haya decepciones. Nos estuvieron comentando mucho el tema de Guerrero, cómo es posible, que digo, ya lo ahondaremos en su momento, cómo es posible que haya ganado una persona que ni siquiera era ampliamente conocida en el tema político, la hija de, o sea,
hasta el hashtag Juanita, recordando este tema de Iztapalapa. Complicado entender esos temas. Y digo, al final, desgraciadamente, el ser humano no es perfecto y la política tiene sus matices oscuros y para que esos matices oscuros se vuelvan claros cada vez más, pues hay que exigir más, hay que ir a votar y hay que cuestionar, Carlos. Totalmente de acuerdo. El caso de Evelyn Salgado en Guerrero, como segundo a bordo o como, o como espontáneo que salió ahí en representación de su padre, em, me parece una clara manifestación de que muchas veces la falta de involucramiento por parte de la sociedad, por parte de los ciudadanos, permiten que fuerzas políticas, que entidades, que grupos sean los que finalmente logren consolidar a una persona o a un grupo de poder en los gobiernos. Es importante que cuestionemos. Finalmente, el pueblo votó, finalmente el pueblo decidió. Tenemos 15 gobernadores en este momento ya por Morena y el resto son de diferentes colores. A nivel nacional, a mí me gustaría, para cerrar el tema, recordarle a usted que es quien fue a votar, quien se manchó el dedo de tinta para referencia de que cumplió con su obligación civil. Somos los que continuamos con esa responsabilidad de cuestionar, con esa responsabilidad de pedirle cuentas claras a los gobernantes que hoy día nosotros elegimos. No importa si llevan mucho tiempo o poco tiempo, un servidor público siempre debe su trabajo y su pasión y su honor al pueblo, a buscar siempre lo mejor para las masas, para la ciudadanía. No permitamos que grupos de poder secuestren la soberanía nacional. Es muy importante que tomemos en serio este tipo de situaciones para evitar después mirarnos entre nosotros y culparnos o polarizarnos sobre si alguien es de izquierda o de derecha. Finalmente, la suma de todos los votos es quien pone o quita personas del poder y somos nosotros quienes debemos cuestionarles todo el tiempo por sus acciones. Así es, Carlos. Pues bueno, prácticamente ya se nos fue una hora, Carlos, la verdad rapidísimo, y creo que nos faltaron todavía temas por abordar. Ya tendremos un siguiente capítulo y la verdad invitar a todos a seguirnos en Facebook, en nuestra página de Equilibrium Foro y también en el tema de YouTube. La verdad es que ocupamos de todos y cada uno para que opinen y para que nos ayuden entre las opiniones de todos a equilibrar este mundo, porque de eso se trata este programa, que entre todos participemos en los temas de interés nacional, local e internacional, que pueden ser políticos, pueden ser sociales, pero al final entre todos ocupamos ser fuerza, porque solamente entre todos haremos uno, Carlos. Así es, un fuerte abrazo a todos. Gracias por participar, gracias por aportar todo su granito de arena, por consolidar y construir esta democracia en este gran país que es México. Nos estamos viendo pronto, familia, gente. Gracias por estar acá en Equilibrio. Gracias y ayúdenos compartiendo en Facebook y compartiendo en YouTube si es que les gustan nuestros programas y además de pasar la voz, de compartir y de seguir opinando y diciéndonos qué temas tratar. Al final, todos los capítulos los hemos hecho gracias a la gente que nos ha ido viendo, ido comentando a través de las diferentes redes sociales personales y de Equilibrium para hacer entre todos este programa más grande. Carlos, que tengas una buena noche. Igualmente, Rodolfo, un gusto saludarte. Saludos a todos, que tengan buenas noches. Esto Hasta fue Equilibrio. hasta luego.